Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por la invitación. Nico, ¿puedo compartir pantalla? Bueno, hermanos, como les decía, agradecidos a ustedes, al Señor, por esta oportunidad que tengo de estar compartiendo la palabra de Dios. Ando un poquito afectado con un resfrío y se me va un poco la voz, pero lo que vamos a compartir va a estar también escrito ahí en la pantalla, así que lo vamos a poder ir leyendo. El tema que quiero compartir en esta oportunidad con ustedes está relacionado a consolándonos los unos a los otros. Y ahí hay uno de los textos que vamos a estar compartiendo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sin duda que este ejercicio natural que como cristianos deberíamos tener de consolarnos los unos a los otros nace parte de ese consuelo, de ese amor, de ese cuidado que nuestro buen Señor tiene de cada uno de nosotros. Hablábamos al principio, antes de comenzar la reunión, cómo hemos sufrido y seguimos sufriendo este tiempo de pandemia, y no solo tiene que ver con la salud, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con las carencias, con las pérdidas, con las ausencias, con las necesidades. Y es un tiempo en el cual como hijos de Dios y como iglesia de Dios tenemos que ejercitarnos en esto de consolarnos, en esto de alentarnos los unos a los otros. Dentro de la vida espiritual de la iglesia, una de las facetas que más espacio ocupa en las escrituras es todo aquello que está relacionado a la íntima comunión y recíproca interrelación de los miembros. De acuerdo a la enseñanza bíblica, es imposible concebir en nuestras mentes una iglesia en la que sus miembros sean solitarios e independientes, sin sentirse parte de un cuerpo y sin responder sobre su vida al resto de la congregación a través de la figura de los ancianos. La enseñanza apostólica en el primer siglo apuntó al fortalecimiento de la unidad y a la dependencia a través de diferentes principios. No, no contempla la escritura, no contempla la palabra de Dios una iglesia que esté formada de personas independientes, de personas que no rinden cuentas, de personas que no se necesitan el uno al otro, sino todo lo contrario. La palabra de Dios nos muestra un pueblo, un cuerpo que es dependiente el uno del otro y que se fortalece a través de la interrelación. Cuando vamos nosotros a las mutuas responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, y en este ejercicio de los unos a los otros encontramos estos principios: no mintáis los unos a los otros. Ahí tenemos las diferentes citas. No os quejéis los unos contra los otros, no murmuréis los unos de los otros, amaos unos a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, servíos por amor los unos a los otros, sobrellevad los unos las cargas de los otros, enseñaos unos a otros, exhortaos los unos a los otros, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos unos a otros, seguid siempre lo bueno, unos para con los otros, saludaos con unos a otros con ósculo de amor, alentaos los unos a los otros. En el pasaje de Primera Tesalonicenses 4:18. Este último alentar es sinónimo de la palabra consolar, lo cual también es sin duda una mutua responsabilidad espiritual que los miembros de la congregación deben ejercitar entre sí. Acá es maravilloso todo lo que tenemos que hacer
los unos por los otros. Y es maravilloso lo que el Señor ha dejado para nosotros, su cuerpo, la iglesia, como responsabilidad, que no tiene que ver con la responsabilidad de los ancianos, no tiene que ver con la responsabilidad de los que están al frente en la obra, con los que están, los que son los maestros de la iglesia en los distintos niveles de edades, sino que todos los miembros, todos los que formamos el cuerpo de la iglesia local, todos aquellos que estamos siendo parte de la iglesia, tenemos esta responsabilidad de unos a otros, algo que es recíproco, algo que yo tengo que dar de amor sabiendo que de amor igualmente voy a recibir. Perdón, hermanos. Avanzamos. Dice, Pablo nos deja esta enseñanza dentro de las enseñanzas que dejó a la iglesia en Tesalónica. Leemos en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros, consolaos los unos a los otros con estas palabras. La experiencia que vivían los de Tesalónica era de una incertidumbre muy grande, porque habían comenzado ya por distintas cuestiones, por cuestiones de edad, de salud y otras seguramente también, a morir, a pasar este umbral de la vida en esta tierra, cristianos, y se generaba la incertidumbre, la pregunta, ¿qué será de ellos? Entonces Pablo, luego de enseñar la doctrina, la enseñanza bíblica, luego de transmitir el mensaje de Dios, les deja este sentir en su corazón: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Referente a la resurrección de los que duermen en el Señor, a la separación momentánea para con ellos y a su transformación, y a la de los que vivimos al momento del arrebatamiento, el Espíritu lo guió a enseñar sobre el aliento y el consuelo que cada cristiano debía transmitir al resto. En primer lugar, debemos entender que como hijos de Dios, salvados por Cristo y guiados por el Espíritu Santo, cada uno de nosotros abundamos en buenas intenciones, pero no va a ser fruto de esas intenciones el crecimiento de la iglesia. Nosotros tenemos que rendir nuestras vidas al Señor y dejarnos llevar por su voluntad, permitiendo que el Espíritu Santo transforme esas buenas intenciones en obras y en palabras que verdaderamente alienten y consuelen y edifiquen a nuestros hermanos. Nosotros muchas veces tenemos el deseo de ser de bendición a nuestros hermanos, de alentarlos, de edificarlos, de consolarlos, pero la obra de Dios y aún la edificación de los hermanos no se hace con buenas intenciones, se hace cuando somos guiados realmente por el Espíritu Santo de Dios, conforme a lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Vamos a ver, por ejemplo, y leer en el libro de Job, capítulo 2, versículo 11 al 13. Job, capítulo 2, versículos 11 al 13. Después de toda la debacle de la vida de Job, después de todo lo que le sucedió, esa ráfaga de situaciones que afectaron su vida hasta lo más íntimo, dice la Escritura: y tres amigos de Job, Elifaz,
Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Porque veían que su dolor era muy grande. Habían convenido en venir para condolerse con él y para consolarle. Leemos en el libro de Job que los amigos del desdichado tuvieron excelentes intenciones desde su perspectiva humana. Si bien hay detalles que desconocemos de esta historia tan antigua, entendemos que se acercaron provenientes de regiones muy lejanas entre sí, teniendo un mismo sentir, luego de haberse puesto de acuerdo, aunque no sabemos cómo, ellos oyeron con atención todo lo que había acontecido, vinieron con disposición, lloraron con identificación y callaron con consideración. Y esto es realmente algo maravilloso, un ejemplo a tomar sin duda por cada uno de nosotros. Eh, eh, Buscar, saber qué es lo que está pasando con nuestro hermano, con nuestra hermana, con tal o cual familia, y venir con disposición, acercarnos con disposición para poder acompañarle. Llorar con identificación, dice la palabra, que debemos es justamente hacer eso, llorar con los que lloran y alegrarnos, gozarnos con los que se gozan. Nos habla de empatía, nos habla de esta virtud, de este sentimiento tan especial y tan ausente muchas veces en la sociedad. Una sociedad llena de egoísmo, llena de orgullo, lleno, egocéntrica por donde la veamos. Ahora nosotros como hijos de Dios que podamos ser realmente identificarnos empáticamente con aquel que sufre, que podamos tener una palabra de aliento. Y muchas veces esa palabra no tiene que ser dada con prontitud, sino también callar y esperar el momento justo y esperar el momento acertado, que nuestras palabras puedan llevar consuelo realmente al corazón de aquellos que están sufriendo. Dice que ellos oyeron con atención, vinieron con disposición, lloraron con identificación y callaron, porque era un tiempo de callar, sin duda. Callaron con consideración. Hasta acá excelente con los muchachos. Podemos decir de que estos tres amigos de Job realmente eran extraordinarios, nos sacamos el sombrero, pero solo hasta acá. Cuando abrieron sus bocas, sus palabras lastimaron, ofendieron e injuriaron, faltando a la verdad e intentando vincular con sus dichos a Dios con sus dichos. Esto encendió la ira de Dios, el cual los juzgó duramente. De esa intención, de ese deseo de ayudar, de consolar, de cuidar, de alentar al amigo que había caído en desgracia, se fueron al extremo totalmente opuesto de lastimar, ofender e injuriar, y de querer aún vincular a Dios con sus dichos. Leemos en Job capítulo 42, versículo 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, seguid a mi siervo Job y
ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque es cierto, a él atenderé para trataros para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Bildad y Sofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Qué importante, hermanos, es poder llevar quizás al lecho de dolor, quizás al lecho de enfermedad, quizás al lecho de la necesidad, de la carencia, de la ausencia, una palabra que edifique, una palabra que se condiga con el pensamiento de Dios, una palabra que realmente sea de bendición, que produzca gozo. Estos muchachos tuvieron la mejor intención, pero cuando abrieron la boca destrozaron, lastimaron, hirieron, aún faltando a la verdad, aún vinculando a Dios. Dice el Señor en 2 oportunidades, no hablaste lo recto, hablando de mí lo que no era recto. ¿Se acuerdan? Tendríamos que transitar por las páginas del libro, cómo ellos acusaban a Job de su inmoralidad, de su pecado, de su conducta, y decían que esto era un castigo que venía de parte de Dios, y tantas cosas en nombre de Dios. Y Dios les tiene que decir, lo que hicieron no es correcto. ¿Qué necesidad había de descargar su enojo, su envidia o el sentimiento que tuviesen ellos sobre Job a partir de lo que Job estaba sufriendo? Por eso, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso, hermanos, tenemos que realmente ponernos en las manos de Dios cuando vamos a hablar con alguien que está sufriendo, alguien que está lastimado, herido, alguien que está realmente pasando un tiempo de aflicción. Tenemos que ponernos en las manos de Dios para ser de bendición. Tenemos todos los elementos para ser de bendición. Pero si vamos con nuestras intenciones, si vamos con nuestra moralidad humana, si vamos a enfrentar la situación con nuestro pensamiento y no con el de Dios, y no con la gracia de Dios, y no con el consejo de Dios, seguramente estaremos lastimando. Seguramente estaremos, como podemos llegar a decir, acariciando con una lija, lastimando. Ahora, encontramos en la enseñanza del apóstol a los Corintios, 2 Corintios capítulo 3 al 7, que citamos al principio, principios espirituales, los cuales no están basados en buenas intenciones. Haremos bien en tenerlos en cuenta para poder ser de bendición a otros. Dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo en nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo escribiéndole a quizás la iglesia que, como podemos decir coloquialmente, más canas verdes le sacó, a las que más noches de desvelo le habrá producido.
Pero como dice al inicio de la primera carta, también era una iglesia que estaba nutrida, abastecida por Dios en todos los dones espirituales. Y sin duda tenían una condición espiritual para consolar a aquellos que estaban en sufrimiento. Vamos a ver rápidamente 3 puntos para nuestra meditación. La consolación como virtud divina, en el versículo 3. Bien dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es bueno comprender esto. Es bueno comprender esto. Dios tiene esta capacidad inherente en su persona y en su bondad. La ejerce en cada uno de nosotros con mucho amor, conociendo nuestras angustias, aflicciones y sufrimientos, los que pueden ser fruto de nuestras malas decisiones o de pruebas que Él en su soberanía permite en nuestras vidas. Más allá de las razones de nuestras circunstancias, Dios quiere consolarnos. En nuestra vida atravesamos momentos, circunstancias difíciles. Algunas tendrán que ver con esa capacidad que Dios tiene de enseñarnos a través de las pruebas. Otras quizás tengan que ver como consecuencia de nuestras propias decisiones. Pero en cualquiera de las circunstancias Dios siempre quiere consolarnos. Dios permite esas circunstancias en nuestra vida para consolarnos. Es la consolación como virtud divina. Es el afán de Dios de que nuestra vida sea bendecida. Y Él nos consuela en medio de pruebas y aún nos consuela en medio de disciplinas, porque Él nos ama. Y si en su soberanía entiende que debe disciplinarnos, es parte de su amor. Y si en su soberanía Él entiende que debe probarnos, es parte de su amor, porque quiere que crezcamos, porque quiere que maduremos, porque quiere corregirnos, porque quiere enseñarnos, exhortarnos. Y es sin duda de bendición lo que Dios produce en cada una de nuestras vidas. Dios tiene esta capacidad de consolarnos en medio de pruebas, en medio de disciplinas y permitirnos seguir andando en el camino de la fe para que le podamos mirar a Él, el autor y consumador de nuestra fe, para que no miremos hacia los costados, sino que miremos a aquel que aún en las circunstancias que Él permite en nuestra vida, porque Él es soberano, no hay nada que nos acontezca que no tenga el consentimiento de Dios. Él permite las circunstancias, las situaciones, y es Él quien sale en busca de nosotros a rescatarnos con su consolación. Y sin duda esto es una gran bendición para nuestras vidas. Hablamos, en segundo lugar, de la consolación como virtud a experimentar. Que Dios tenga la virtud de consolar y el deseo de bendecirnos a través de ella no implica que lo pueda realizar independientemente de nuestra voluntad. Somos nosotros los que muchas veces por nuestra autocompasión o vergüenza, nuestro orgullo quizás también por la incapacidad de perdonar a otros o incluso a nosotros mismos, los que no nos permitimos experimentar la consolación divina. Y aquí hay un punto importante, porque aquello que Dios permite, lo permite en nuestra vida, como decíamos, para corregir, para enseñar, para exhortar, para que crezcamos, para que maduremos. Y Dios quiere consolarnos en medio de esas circunstancias. Ahora somos nosotros, muchas veces, los que no solo cerramos el corazón y el pensamiento hacia los hermanos, sino que también lo cerramos hacia Dios. Entonces no hay manera
de que Dios pueda consolarnos si nosotros no abrimos esa puerta que muchas veces tiene que ver con la vergüenza, que muchas veces tiene que ver con la autocompasión, que muchas veces tiene que ver con la incapacidad de perdonar a otros o a nosotros mismos. Y somos nosotros los que terminamos estorbando al plan de Dios. Un plan que quiere consolarnos a través de su palabra, a través de lo que Él nos muestra a cada uno de nosotros, pero también a través de los hermanos. ¿Y cuántas veces nos encontramos en circunstancias de que queremos ir a visitar a alguien, queremos hablar con alguien, queremos acompañarlo? No, y ponen una distancia y no dejan que podamos acercarnos a orar y no deja que podamos acercarnos con una palabra. Pero así como los vemos en otros, muchas veces nos pasa a nosotros mismos, que no queremos hablar, que como decimos también coloquialmente, no nos entra un alfiler. Entonces no me digas nada, no me digas nada, porque voy a explotar. Y somos nosotros los que estamos, como decíamos, estorbando al plan y al propósito de Dios. ¿Cuántas veces en la experiencia como ancianos queremos acercarnos a una familia, a una persona, para acompañarles en medio de circunstancias difíciles y sentimos el rechazo? Y no es el plan de Dios que suframos por sufrir. Y no es el plan de Dios que nos convenzamos de que está todo mal. El plan de Dios es que todos crezcamos en esta gran área, en esta gran virtud, que es el de poder consolarnos, alentarnos, considerarnos los unos a los otros, mostrar el amor, la gracia, la bondad que Dios muestra y ha mostrado para con cada uno de nosotros a aquellos que están sufriendo. En tercer lugar, entonces, la consolación como virtud a ejercitar. Una de las razones por las que Dios permite situaciones adversas en nuestra vida, más allá de que algunas de ellas nosotros mismos la busquemos, es para probarnos y luego de superada la prueba podamos crecer. Dios sabe consolar para consolar a otros. Capacitarnos para consolar a otros. Una virtud a ejercitar. Cada uno de nosotros sentimos ese dolor de la prueba cuando algo nos acontece. Pero ¿qué tal si pensamos de que Dios nos está capacitando, entre otras cosas, para consolar a otro? Quizás en medio de la misma prueba o similar, o quizás en algo totalmente distinto. Pero aquellos que nos ha tocado experimentar el sufrimiento, tenemos en claro de que Dios nos ha preparado también para consolar a otros. Ustedes saben diferentes circunstancias difíciles que cuando veo una persona ahí sufre por la pérdida, por la partida de un ser querido, realmente siento mucho dolor, pero automáticamente mucha necesidad de acercarme. Porque así como el Señor me ha consolado a mí, quiero ser útil al Señor en la consolación a otros. Y en esto es importante tener en claro esto. Para poder consolar a otros, estarnos en nuestra oración íntima, para así ser guiados con claridad por el espíritu de visión. Siempre el objetivo tiene que ser de bendición. No tenemos que haber pasado por la misma experiencia. David, para ir sin armadura al encuentro de Goliat, no pensó en sus triunfos contra otros gigantes, pues no los tenía.
Pensó en cómo Dios lo fortaleció en sus luchas contra leones y osos. Dios se valdrá de aquella consolación que Él nos brindó en momentos de angustia y dolor, para que nosotros podamos consolar a otros en las circunstancias que estén atravesando. Queridos, como decíamos al principio, estamos atravesando tiempos muy difíciles. Estamos atravesando tiempos de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha necesidad, de mucha carencia. Y como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos que salir en busca del consuelo, del aliento de aquellos que están sufriendo. Salir a proveer ese consuelo y ese aliento de aquellos que están sufriendo. Una iglesia que se identifica con el dolor del otro, una iglesia que es empática, una iglesia que ora, una iglesia que visita, una iglesia que ayuda en las necesidades materiales. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y de cada uno de nosotros como sumatoria quiere de la iglesia. Que podamos consolar en medio de tiempos tan difíciles que nos tocan atravesar. La pregunta es, ¿puedo no involucrarme? ¿Puedo decir, bueno, yo no me quiero involucrar en esto? Yo oro por las personas en silencio, en mi casa. Yo, sí, puedo. Pero solo si soy capaz de pedirle a Dios que ya no te consuele en medio de las tormentas. Si yo quiero, si yo deseo, si yo le imploro al Señor que en medio de la tormenta de mi vida, Él sea propicio a mí, Él me consuele, Él me guarde, Él me cuide, Él me sostenga, no puedo negarme a ser de bendición después a mi hermano, a mi hermana, a la familia que esté pasando pruebas, porque eso que Dios me dio también, como dice Pablo a los Corintios, es algo que yo tengo que brindar a los demás por amor. Quiera el Señor bendecirnos, quiera el Señor fortalecernos, y quiera el Señor que podamos ejercitarnos en esto, de consolarnos los unos a los otros, en medio de un tiempo de tanto dolor, que podamos ser de bendición a aquellos que sufren. Que Dios nos bendiga.